días estuvo Jesús en la tumba. Eso es muy difícil de creer. Y uno de los discípulos, habiendo presenciado todos los milagros de Jesús, milagros de resurrección, porque Jesús resucitó a algunas personas en su ministerio, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, los resucitó de los muertos. A Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Ese Jesús había demostrado que tenía poder sobre la muerte. Y con todo eso, Tomás no creía que Jesús pudiera resucitar él mismo de los muertos. Y cuando se apareció Jesús una vez resucitado y le dijo: aquí estoy, él mismo le dijo: no, yo no creo. Si yo no meto el dedo en su llaga, en su costado, y yo no toco sus heridas, yo no voy a creer. Así que no me vengan con ese cuento que él resucitó. A mí no me van a enredar, a mí no me van a meter ese cuento. Si yo no lo veo, no lo creo. Y mira, Dios, el Señor Jesús es tan misericordioso. Él es tan misericordioso que cuando se presentó a sus discípulos, Él le dijo a Tomás: Tomás, ven acá, toque aquí, ven aquí, toque aquí. Ajá, está bien usted. ¡Ay, mi Señor y mi Dios! Ahí sí quedó tirado en el suelo. Y ahí es donde el Señor dice: porque viste, creíste. ¿Y cuál es la otra parte? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, es decir, los que están ejercitando la fe para poder creer en Jesús, creer en el nacimiento, en la muerte, en la resurrección, pero más importante, en la obra redentora de la cruz, de que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hace falta la fe? Estos días discutíamos en una de esas tertulias familiares que por qué tiene que ser así, por qué Dios no se revela y ya, por qué Dios no se revela y ya, por qué en vez de yo pararme aquí a hablar, por qué el mismo Dios no se para aquí a hablarnos. Si es que está tan interesado en que nos salvemos, ¿por qué tiene que ponerle tantas trabas? ¿Por qué tiene que ser así? Todo es un misterio, todo tiene que ser así, todo tiene que ser por la fe, que no, y yo oro y yo quiero verlo, pero no lo veo, y yo quisiera verlo, pero no puedo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser tan misterioso? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Bueno, es tan difícil porque nosotros mismos lo hicimos difícil. Porque Adán hablaba cara a cara con Dios. Él hablaba cara a cara con Dios. Todos los días el Señor pasaba por el huerto y hablaba con él, y hablaba con la pareja. Había una relación muy hermosa, real, palpable. Bueno, ahorita también es real, pero no palpable. Ahora miren la cosa. Eso también es parte de la misericordia del Señor. El hecho de que el Señor lo haya puesto así. Porque poder hablar con Dios implica la necesidad de un ser completo, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando el hombre pecó, hubo una ruptura entre la relación entre el hombre y Dios. Hubo una ruptura. Hubo una distancia enorme. Y esa ruptura quedó allí, abierta. Pero Adán no fue la primera criatura que pecó contra Dios, ni Eva. ¿Quién fue la primera criatura que pecó contra Dios? Satanás. ¿Y dónde estaba Satanás? Estaba en el cielo, estaba viéndolo, tenía todo el conocimiento, tenía todo el conocimiento. Pecó con premeditación y alevosía. Pecó con todo el conocimiento de causa. Vio a Dios y en su corazón, Satanás no debe tener corazón, pero en el sentido figurado, no debe tener corazón, no digo porque ay, el diablo, ¿qué corazón va a tener el diablo? No, porque es un sentido figurado. Dios tampoco tiene corazón que bombee sangre. Es el sentido figurado de las emociones, de las sensaciones, del razonamiento. Y Satanás, en su ser, él deseó ser igual a Dios. Dice, por cierto, aquellos que predican y que hablan por aquí, que uno tiene que ser como se percibe a sí mismo. Entonces
Entonces el que se percibe hombre, aunque sea mujer, tiene que ser hombre. Y el que se percibe mujer, aunque sea, ¿cómo es? Al revés, el que se percibe mujer, aunque sea hombre, tiene que ser así. Y el que es un viejo pero se percibe un niño, es así. El que es un hombre pero se percibe una cabra, entonces tendrá que ser cabra. Y Dios acepta eso. Bueno, Satanás se percibió como Dios y Dios le hizo así del cielo, fuera de aquí. No es que yo me percibo como Dios. Ah, tú te percibes como Dios, pero tú no eres Dios. Sí, pero yo me percibo como Dios. Ah, bueno, entonces fuera de aquí. Como él se percibía como Dios, se miraba así como Dios, y dijo, me voy a sentar ya en el trono de Dios. Y se rebeló contra Dios. Y Dios lo expulsó de su presencia. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Ajá, entonces Satanás no tiene redención. ¿Cómo se arrepiente Satanás? Si él siempre se declaró un adversario de Dios. ¿Cómo Dios puede redimirlo? ¿Cómo Dios puede perdonarlo? ¿Cómo Dios puede justificarlo? No hay manera, porque Él en todo su ser, Él se rebeló y quiso ser igual a Dios. Y por eso Satanás no tiene redención. En su propia esencia, la maldad nació en su propia esencia. Y con Él, según la palabra del Señor, una tercera parte de los ángeles que fueron expulsados juntamente con él. Y esos ángeles tampoco tienen redención, porque ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos tenían el conocimiento de todas las cosas. Ah, bueno, ¿qué sucedió? Que Adán también pecó. Y estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y él pecó, de alguna manera en su ignorancia, se dejó seducir por Satanás, la mujer, y el hombre también se dejó enredar, y ellos fueron enredados, ellos fueron de alguna manera seducidos, no con todo el conocimiento, no con toda la intención, sino que cayeron en su tontería, creyeron que de verdad podían encontrar algo más. ¿Y qué dijo el Señor? Vamos a sacarlos de aquí, para que no vayan y coman del árbol de la vida, y permanezcan para siempre en esa condición de pecado. En la condición de pecado que permanecerá para siempre Satanás, hasta que finalmente sea destruido por Dios. Entonces, el hecho de haber salido de allí, esa misma comunión que se perdió, esa ruptura entre lo espiritual, eso también es parte de la misericordia de Dios. Porque ahora el hombre, obviamente, no tiene esa misma relación con Dios, pero dentro de su ser interior, dentro de su estructura completa como ser humano creado por Dios, hay algo dentro de su corazón, hay algo adentro. Usted debe sentirlo, por muy ateo que sea o que pretenda ser, por mucho que no pretenda creer en Dios, por mucho que pueda desacreditar a lo espiritual, usted tiene que admitir que en lo profundo de su corazón hay algo que clama por Dios, hay algo que quiere saber de Dios, hay algo que le dice, hay alguien más grande que tú, y ese se llama el Señor Jesucristo que está buscándote. Entonces, son las trazas de lo espiritual que aunque el espíritu del hombre murió a causa del pecado y entonces ya es un cuerpo dominado por lo material, dominado por las pasiones, preso de su propia concupiscencia. Ya no está el espíritu que lo domine lo espiritual, no hay un equilibrio, porque el hombre necesita un equilibrio. Esa guerra que dice el apóstol Pablo que hay entre la carne y el espíritu, una persona que no ha creído en el Señor no la puede tener, esa guerra no existe. Él simplemente es dominado por sus pasiones. Pero cuando viene Cristo y su espíritu es vivificado, allí sí puede haber una guerra, ahí sí puede haber un forcejeo del espíritu que quiere mantener la comunión con Dios y la carne que quiere permanecer en las cosas de la carne. Entonces, eso también es parte de la misericordia. Y ese anhelo de Dios, esa intuición que tú tienes, eso es el principio de la fe. Esa intuición que llevas por dentro, eso que te dicen, hay algo, o sea, no puede ser que la vida haya salido sola. Y comienza, no importa razonar como sea, pero eso que llevas por dentro es la semilla de la fe. Porque la fe es un don de Dios. Nadie tiene fe porque quiere tener fe.
La fe sigue siendo el mecanismo por el cual nosotros podemos aceptar y creer y entender que Dios nos anda buscando y que Dios quiere salvarnos, quiere darnos vida eterna y quiere llevarnos a su presencia. Es la fe. Es la fe. Es creer, es tener la certeza de que estamos esperando que suene la trompeta. Y aunque así como el nacimiento original de Jesús es algo que se cuestiona mucho, la gente pues que no cree. Y así como la resurrección de Jesús se cuestiona mucho, entonces como el Señor ya estamos en el 2023 y el Señor no ha llegado. Entonces, la venida del Señor Jesucristo, el advenimiento de Jesús, el rapto de la iglesia, se cuestiona también, porque eso es increíble. ¿Qué locura es esa de los evangélicos? Están locos. Eso que de repente que se van a abrir las nubes, que va a sonar la trompeta y que ellos van a salir volando como angelitos y se van a ir para allá. Están locos y se burlan y dicen lo que quieran, pero así como es una realidad espiritual que Jesucristo nació de una virgen, que murió y resucitó al tercer día, así también hay una realidad que de un momento al otro sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos para ese momento, seremos transformados y subiremos al cielo para recibir a Jesús en el aire, y dice que para siempre estaremos con el Señor. Así es. La fe es loca. La fe, desde el punto de vista humano, es loca. Bueno, y así lo dice el apóstol Pablo, que el evangelio, ¿qué cosa es? A lo que se pierde. Locura. El evangelio es locura. Pero para nosotros, lo que hemos recibido a Cristo, el evangelio es no solamente poder, sino que es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Por eso dice la palabra que a los que nos tienen por locos, a los viles, a los menospreciados del mundo, el Señor ha escogido para avergonzar a los que se creen los sabios de este siglo. Saben mucho, pero no son capaces de intuir lo que tú en tu sencillez intuyes, lo que tú tal vez en tu poco conocimiento intuyes, que hay un Dios poderoso que te ama, que tú eres su hijo, que eres tu padre y que tu padre te ama. ¿Quién te quita eso? ¿Quién te arranca eso? ¿Quién te convence de lo contrario? Si es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Quién te lo quita? Nadie te lo quita. Y cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, y cuando dejas de dudar y de creer en lo que los demás dicen y comienzas a creer lo que dice la palabra del Señor y aceptas a Cristo como Salvador personal, mira, comienzas a experimentar lo que yo llamo la sustitución de la fe por la realidad. Nosotros vamos creyendo, es decir, a ver qué ejemplo le pongo. Yo le digo al hermano Luis Manuel, te voy a regalar un pavo relleno. Y él no cree, porque sabe que no soy embustero. Yo dice, no sé qué va a hacer, pero yo sé que me lo vaya, a esperar su pavo. Y él tiene fe en que yo le voy a dar el pavo. ¿Cuándo se termina la fe? ¿En qué momento se acaba la fe? ¿Ah? Cuando lo reciba, ya no es fe. ¿Me explico? No es fe. ¿Por qué no es fe? Porque lo estoy viendo, está ahí. Mira el pavo. ¿Ah? Ya es una realidad. Así nos sucede a nosotros muchas cosas. Yo no necesito fe para creer en Dios. Yo necesitaba fe para creer en Dios. Pero una vez que creí y sentí su presencia y algo más allá que una sensación, Él está conmigo, lo veo todos los días, veo sus milagros, veo su compañía, veo su consuelo, veo el poder de Dios actuando en mi vida. Estoy viendo un pavo. No, es algo más allá todavía. Sin embargo, necesito seguir ejercitando la fe en el caminar del evangelio, porque el enemigo siempre va a tratar de que yo dude. El enemigo
va a tratar de desanimarme, desalentarme. Y por eso precisamente está este panteón de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, que nos da ejemplo de cómo otros, a través de la fe, pudieron hacer grandes hazañas, creyendo y se mantuvieron, dice, como viendo al invisible. Creyeron y se mantuvieron firmes. Hay mucha gente aquí. Solamente voy a referir específicamente el caso de Moisés y después este resumen que hizo el escritor de Hebreos en la última parte. Nosotros, ahorita, usted sabe muy bien que uno de los énfasis que tenemos para este año es la familia. La familia. Tenemos que ver dentro de nuestra propia familia, especialmente los creyentes en Cristo Jesús, ver hacia adentro. No se trata simplemente de decir, hablar de la familia original y todas esas cosas, y que vamos a firmar en contra de que se apruebe el matrimonio igualitario, y vamos a hacer una marcha, y esto y aquello, lo otro. Eso no es suficiente. Eso no hace nada prácticamente. Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es el enemigo, el Satanás. Y tarde o temprano eso, en muchos países lo han hecho. Y no porque la iglesia de allá sea más débil, sino porque es el príncipe de este siglo. Y nosotros intentaremos batallar contra eso, y si se lograra en un negado caso aprobar que quede un acta escrita en el cielo y en la tierra, que la iglesia dijo que no y que se opone a eso y se opondrá que le corte la cabeza. Eso está bien. Pero creo que la batalla más grande que nosotros tenemos que dar es la batalla dentro del seno del hogar, dentro de la familia, los hijos, la esposa, el esposo, todos los componentes del hogar debemos dar esa batalla. Y esa batalla la damos por la fe, porque estamos rodeados de mucha oposición en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación, en internet, en todas partes. Estamos rodeados de dardos que el enemigo está zumbando para destruir a la familia en su diseño original. Eso lo sabemos. Entonces tenemos que agarrarnos del Señor. Que mi familia sea una familia que se mantenga en torno al Señor, apropiarme de esa fe, creer que Dios está conmigo, creer que el Señor es el centro de mi hogar, creer que el Señor es el dueño de mi casa, creer que el Señor es el dueño de mis hijos, de mis hijas, de mi relación, que yo pueda tener una relación con mi esposa, una relación de santidad, de amor verdadero, de respeto mutuo, que yo sea un padre y un esposo centrado en la palabra, que las mujeres sean unas mujeres centradas en la palabra, que vivan la fe, que desarrollen la fe y que actúen en fe. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los actos más maravillosos que se reflejan aquí en el panteón de la fe fue lo que hicieron los padres de Moisés. Versículo 23, ahí lo tienen. Por la fe, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tuvieron temor del decreto del rey. No le temieron el decreto del rey. ¿Cuál decreto del rey? El rey había mandado asesinar a todos los niños hebreos. Pero los padres de Moisés vieron algo maravilloso, especial en este muchachito, en este niño. Y era que si lo escondían, le cortaban la cabeza a ellos y a toda la familia. Pero como ellos vieron algo especial en ese niño, lo escondieron. Lo escondieron del decreto del rey. Por la fe, y dice que fue por la fe de que Dios los libraría, por la fe de que Dios estaría con ellos, por la fe de que no estaban haciendo nada malo, de que estaban defendiendo la vida de ese niño. Y así tú, padre que estás aquí, madre, en esta mañana, tienes que tener la misma actitud. Hay decretos, leyes, hay cosas que salen, digamos, leyes que emanan de la legalidad, de los congresos de la república, de las asambleas nacionales, pero también hay leyes que se hacen
digamos, otro tipo de leyes que lo hace la sociedad, culturales. Y tú no debes tener temor ni debes respetar ese tipo de leyes. Tú tienes que esconder a tus niños de esas cosas. Esconde a tus hijos de eso. Escóndeles en el seno del Señor. Escóndeles en la palabra. Escóndelos en el altar familiar. Escóndelos en la lectura de la palabra. Escóndelos en las enseñanzas bíblicas. Escóndelos en la presencia del Señor. Escóndelos, escóndelos. Escóndeselos al diablo, que el diablo no los toque. Reúnete con ellos, permítete en la escuela, ven que están diciéndoles. Y cuando le digan una cosa que no es de la Biblia, díganle, no crea eso, no respete esa ley, no respete ese dicto. Escóndalos. ¿Y cuál fue el resultado de esos padres que escondió a su hijo? Bueno, hermano, el resultado lo vemos hasta hoy. El resultado de eso, de esa hazaña de la fe, la vemos hasta hoy. Porque mira lo que dice aquí. Entonces en el versículo 24, tan pequeñito, hermano, es una reseña tan chiquitita. Por la fe, cuando nació el muchachito Moisés, sus padres lo escondieron porque lo vieron hermoso y no le tuvieron miedo al decreto del rey. Punto. Pero eso fue algo tan poderoso que se refleja a partir del versículo 24 que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Pero de dónde salió eso? Salió de que su mamá lo escondió, salió de que lo instruyó, salió de que lo enseñó. Y esto no es así que no, que yo, como el que se va a otro país, entonces renuncian a su nacionalidad. No, él estaba renunciando a ser un príncipe del país más poderoso de la época, del momento. Un príncipe con todas las prerrogativas y todas las comodidades y todo lo que usted se pueda imaginar, las riquezas y todo. Él renunció a llamarse hijo, es decir, heredero de la hija del faraón, heredero del propio faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando se comprende el poder de la fe y qué es lo que hay más allá, porque los deleites del pecado son temporales. Usted lo sabe muy bien. ¿A dónde quedaron las hallacas que usted se comió en diciembre? En un gusto que ya pasó. ¿Dónde quedó el pan de jamón? Y algunos están allí, algo que le está dando vueltas, le cruje, pensando que no terminará este pastor para ir a almorzar. Esas son cosas temporales. Y así como la comida que es lo más elemental, así cualquier cosa, cualquier deleite es temporal. ¿Cuánto más debemos nosotros menospreciar los deleites, aquellos que nos apartan y nos alejan de Dios? Nos alejan de la vida eterna, nos alejan de la comunión. Así Moisés, en vez de preferir los deleites de allá del mundo como hijo heredero de Faraón, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo mayores, mira cómo dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Aleluya. Miren en el cuadro, estamos hablando del heredero de Faraón. Y entonces después dice que tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Cuál galardón? El mismo tuyo y el mismo mío que vamos a recibir. Entonces, si Moisés tuvo por basura los deleites temporales que le daba su derecho de ser el heredero de Faraón, y dejó eso, lo tuvo por basura, porque tenía la mirada puesta en el galardón, ¿cuánto más yo? ¿Qué riqueza tengo yo? ¿O qué bienes tengo yo que me aparten del Señor y que no pueda dejar? Si Él lo hizo, yo con más razón, no tengo nada que perder, yo tengo todo que ganar. Moisés tenía aparentemente algo que perder y lo tuvo por basura. Yo que no tengo nada que perder, yo por la fe me mantengo firme y no flaqueo y sigo adelante en el nombre del Señor, porque tengo mi
mirada puesta en el galardón, aleluya, en la vida eterna. Alaba el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, qué maravilloso es esto. Y hago una pequeña, un pequeño paréntesis aquí, de que a veces nosotros decimos, no, que esto era del Antiguo Testamento, no, que Cristo no está en el Antiguo Testamento. Bueno, eso se lo reclamen al escritor de Hebreos, porque Cristo ni profetizado había sido. Ni profetizado había sido, solamente el prolegómeno de la salvación allá en Génesis capítulo 3 versículo 15, que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primerita semilla de lo que sería la lucha entre la luz y las tinieblas, para que el Señor, a través de la pelea entre el diablo, el Señor pudiera vencer en la cruz para salvarnos. Pero eso es algo que lo vinimos a entender después. Los hebreos no sabían eso. No se había hablado de Jesús. Y sin embargo, el escritor de Hebreos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. De Cristo, porque Cristo lo es todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis y en la eternidad, Cristo lo es todo. Y nosotros seguimos avanzando, mirando el galardón de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, dice otras cosas aquí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y entonces, cuando a los egipcios se les ocurrió hacer lo mismo, ellos fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, etc. Es decir, hermano, miren lo que hace la fe. La fe hace que nosotros nos mantengamos firmes, constantes, creyendo que el Señor está allí. Sí, es verdad, hay momentos que la fe flaquea. Pero aún en esos momentos en que flaquea la fe, nosotros tenemos que saber que Jesús está allí. Como Pedro cuando se hundía. Él se hundía, pero sabía que estaba allí. Y dijo: Señor, sálvame que perezco. Y ahí el Señor le levantó. Aquel hombre que el Señor le decía: ¿tiene fe? Señor, auméntamela. Reconoció que no tenía mucha fe. Y el Señor viene al rescate. Porque la fe también es un regalo de Dios. La fe es la doctrina, pero también la fe es don del Espíritu Santo. Y la fe viene como un don de Dios, por el oír la palabra del Señor. Bueno, y en este resumen final, cuando el escritor de Hebreo dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para decir tanta gente que por la fe hicieron grandes hazañas. Me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Entonces miren cómo dice, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién fue este que tapó bocas de leones? ¿Ah? Daniel, que los agarró de almohada, que lo querían desaparecer del mapa porque adoraba a Dios. Lo lanzaron en un foso lleno de leones hambrientos. Y cuando él cayó en ese foso no tuvo temor. Por la fe, esos leones cerraron la boca. Y al otro día vino temblando el rey Darío. Daniel, tu Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y él dijo: ¡a su nombre y gloria! ¡Aquí estoy viviendo y coleando! ¡Aleluya! O sea, por ahí a veces viene un gato que no quiere ir nosotros. No, porque es que el rey lo enredaron. El rey no quería, pero lo enredaron. Veas esa historia en el libro de Daniel. Lo enredaron y él firmó muy a su pesar. Y pasó toda la noche. Esa es la primera vez que yo escucho que alguien ayuna de noche. A los que les gusta ayunar de noche, hacer vigilia de día. Pero ahí está el ejemplo. Dice que ayunó toda aquella noche
y no escucha música. Preocupado, pero mientras el rey, en la carne por supuesto, estaba preocupado, porque yo me imagino ya quedarán las tiras, hasta los huesos se habrán comido esos leones de Daniel. ¿Y qué hacía Daniel? No, Daniel estaba intercediendo en ese foso. Señor, ciérrale la boca. No, estaba durmiendo, tranquilo, confiado, porque sabía que su mano, que el Señor lo tenía en sus manos y que no iba a venir ningún león a querérselo comer. Pero vamos a esa otra parte, porque si hubo uno que sí se los comieron. Entonces, por la fe, cerraron boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes fueron esos? Bueno, no lo apagaron realmente, pero bailaron en medio del horno del fuego. Y no solamente estaban allí, sino que el propio Señor estaba en medio de ellos, en medio de la candela, y nada les pasó por la fe. Aleluya. Bueno, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron ejércitos en fuga, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Entonces aquí viene la otra parte, porque también podemos sufrir en la fe, sufrir por Cristo en la fe. Cuando el enemigo te quiere por la fuerza obligarte a renegar contra Dios, entonces mediante la fe, la misma fe que sirvió para tapar a los leones, sirve para que aunque el león me muerda, yo no voy a negar a mi Cristo. Porque dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a otros prisiones y cárceles, fueron apedreados como Esteban, fueron aserrados como Isaías, fueron puestos a prueba más allá, cubiertos de pieles de oveja y cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido allá, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que todos estamos metidos en el mismo combo para Dios. Amado hermano, nosotros nos sostenemos por la fe. Amado amigo, tú puedes llegar a Cristo por la fe. Es la fe la que nos sostiene. No dudes de que el Señor está contigo. No dudes de que el ángel de Jehová está contigo. Sea para darte una bendición que tú ves como algo material, lo que nosotros interpretamos como lo bueno, o sea para soportar lo que nos parece que no es tan bueno. Pero sea una cosa o sea la otra, nosotros tenemos que siempre mantenernos mirando a nuestro galardón, mirando la recompensa que tenemos en el cielo, la vida eterna, que no son estos 70, 80, 60, 100, por ahí una señora tenía 120 años, pero eso no se compara nada con la vida eterna que tendremos en Cristo Jesús. Así que manténgase firme, que este año tú no flaquees, que este año tú te mantengas firme, que este año tú te hagas la promesa de leer la Biblia aunque sea una vez, aunque sea una sola vez, que te hagas la promesa de orar aunque sea una hora diaria, que tú puedas orar aunque sea 365 horas este año. ¿Cuánto creen que podemos orar 365 horas este año? Hermano, pero ¿quién va a orar 365 horas? Una hora cada día. Cada día una hora. Y cuando suene ya la última campanada, tú digas, Señor, yo he orado 365 horas este año. Aleluya. Póngase de pie y alabado al Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Cristo, amados. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Manténgase firme como viendo al invisible. Haz que tu fe crezca cada día. Haz que ese fervor que llevas por dentro crezca cada día. Aprovecha, no todo el mundo tiene esa fe, esa intuición, hermanos, amigos. No todo el mundo tiene esa intuición, ¿sabe? Eso lo da el Espíritu Santo y esa es la semilla de la fe. Por eso en esta mañana yo quiero invitar a los amigos que todavía no han recibido a Jesús como Salvador personal, que no le han recibido como Salvador personal,
Y que el Señor le ha hablado seguramente en esta mañana. Y los hermanos mientras tanto están orando. Están orando para que su fe no flaquee. Yo quiero pedirle en esta mañana que en este día tú puedas recibirle como tu único y suficiente Salvador.